Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche a continuar con nuestras clases sobre el Evangelio de Marcos, pero vamos a hacer un paréntesis. En esta semana y la próxima semana vamos a hablar sobre la moral cristiana. Y la razón por la cual vamos a hacer este paréntesis en estas 2 semanas es porque la última clase hablamos detalladamente sobre el contraste que hacía Marcos entre la inmoralidad de Herodes, ¿verdad? Al mandar a decapitar a Juan el Bautista, un hombre que se débil, aunque poderoso, ¿verdad? Pero moralmente débil, por el hecho que se dejó manipular por su esposa y la hija de la esposa y se dejó llevar por sus apetencias sexuales y por su lujuria, y esto lo conllevó a entonces a cometer un pecado más grande que el de matar a un inocente, ¿verdad? Y esto como Marcos lo hace un contraste bien marcado entre la inmoralidad de Herodes con la moral de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces pues eso nos hace preguntar, ¿y cuál es la moralidad de Jesucristo? ¿Qué es la moral cristiana? Y eso es lo que vamos entonces a empezar esta noche y la próxima clases para dar una revisión no muy profunda sobre la moral cristiana, ya que pues esto tendríamos que tener un semestre para, ¿verdad? Para cubrirlo bien. Pero bueno, pues por lo tanto eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos entonces a empezar como siempre haciendo la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces, ahora entonces vamos a dar comienzo con la moral cristiana, ¿verdad? La moral cristiana está basada en ¿qué? En el ejemplo de Jesucristo hacia nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a empezar por una definición, unas definiciones. ¿Qué es moral? Pues moral viene de la palabra en latín moris, que significa costumbre. O sea que la moral es un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar, ¿verdad? Y eso es la definición de lo que es moral. Ahora, ¿qué es la moral cristiana? Pues nos referimos a la manera de comportarse de los seguidores de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que es la moral cristiana, ¿verdad? La base de la moral cristiana es la revelación llevada a la plenitud por Jesucristo, Dios encarnado. O sea que es la revelación que Dios ha estado haciendo desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Desde Adán a Noé, a Abraham, y así sucesivamente a los profetas, hasta que vino Jesucristo a traer la plenitud de esa revelación de Dios, ¿verdad? Es su palabra y su persona las que hacen entender la moral. Él mismo se proclama camino, verdad y vida. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6.
y en su enseñanza se apoya la conducta del seguidor del Evangelio. La moral cristiana no es una imposición externa de leyes, ¿verdad? Eso es lo que usualmente nosotros tenemos la impresión, ¿verdad? El verdadero concepto de moral cristiana se refiere a la búsqueda constante por parte del creyente para vivir el estilo de vida de Jesús. O sea, la moral cristiana es nosotros imitar a Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que va a ser un trabajo de tiempo completo, un trabajo de toda nuestra vida, donde nosotros tenemos que ir aprendiendo y mejorando nuestro comportamiento para asemejarlo lo más posible al comportamiento de Jesús. Y eso es lo que es la moral cristiana. Las características de la moral cristiana. Pues fíjense, la moral cristiana afecta lo más íntimo del ser humano y en consecuencia la raíz de sus acciones. O sea que todas nuestras acciones van a ser basadas en Cristo, ¿verdad? Y eso nos tiene que cambiar lo más profundo de nuestro ser. Y eso si lo hacemos, si lo llevamos a cabo, culmina en ¿qué? En la caridad, ¿verdad? Que es otra palabra para amor, ¿verdad? Por lo tanto, el amor al prójimo es señal y prueba de que hay amor de Dios, ¿verdad? Nos dice Juan en su Evangelio en el capítulo 4. O sea que en eso es que culmina ese crecer en asemejarse más a Cristo. La caridad, la moral cristiana exige no solo lo justo, sino la santidad. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. O sea, que la moral cristiana no solamente es el justo, justo como es lo que la definición de justicia es darle a cada cual lo que necesita, ¿verdad? Por lo tanto, no es darle a todo el mundo lo mismo, sino es darle de acuerdo a sus necesidades. Pues la moral cristiana no es solamente una enseñanza social, ni una enseñanza de justicia, sino que nos exige que seamos santos, o sea, que hagamos la voluntad de Dios, que busquemos siempre a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a la santificación, ¿verdad? De nuestro ser. La moral cristiana dice sí a la paz y no a la violencia. Por eso Cristo nos dijo bien claro, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? La moral cristiana es relevante para la sociedad presente y mira a la vida eterna. O sea que el nosotros imitar a Cristo no quiere decir que nos olvidemos de nuestras necesidades diarias. No nos olvidemos de nuestro, de lo que nosotros tenemos, le debemos hacer para mejorar nuestra sociedad. No debemos de olvidar nuestros deberes hacia nuestra familia, hacia nuestros trabajos, ¿verdad? Por eso, Mateo en el capítulo 25 nos habla sobre la parábola de los talentos y el juicio final, ¿verdad? La parábola de los talentos donde el rey, el hombre rico se va y le deja a cada siervo unos talentos. Uno le deja 10, otros 5 y a otro 1, ¿verdad? Y le deja esos talentos para qué? No para que lo guarden como hizo el que tenía un talento y lo entierre, sino para que lo pongan a producir y cuando a su venida le den más de lo que él les dejó, ¿verdad? Por lo tanto, la moral cristiana nos ayuda a que nosotros seamos buenos ciudadanos, seamos buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, siempre mirando a la vida eterna, ¿verdad? Por eso en el juicio final, donde
viene Cristo y entonces al final de los tiempos va a dividir las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces eh, la manera que se puede pasar esa prueba es si verdaderamente durante la vida uno ayudó al prójimo, si le dio de comer al hambriento, si le dio de vestir al desnudo, si visitó al prisionero en las cárceles y así por el estilo. O sea que nuestras acciones no son las que nos ganan el cielo, pero nuestras acciones son el resultado de esa imitación a Cristo. Son el resultado de ese amor que nosotros le tenemos a Cristo. Y por lo tanto, si lo imitamos a Él, vamos a ser como Él, que siempre estuvo tratando de ayudar a las personas necesitadas. ¿Ve? O sea que nuestras acciones son un reflejo, una consecuencia de ese amor. No quiere decir que nosotros, para ganarnos el cielo, tengamos que hacer cosas, porque no hay manera que uno ganarse el cielo, ¿verdad? Pero por lo tanto, la moral cristiana es relevante para el momento actual en nuestra sociedad, pero que nos va a llevar a la vida eterna. Otra característica de la moral cristiana es que premia el bien y castiga el mal. O sea que ese concepto de que todo el mundo va a ir al cielo es falso. Sí, Dios quiere que todo el mundo se salve, pero si la persona peca y no se arrepiente, pues obviamente no va a ir al cielo. Y es una de las características de nuestra moral cristiana. Premia el bien y castiga el mal, ¿verdad? Y castiga el mal por el hecho no que Dios es un Dios de castigo, no, es porque nosotros mismos con eh, con nuestros pecados, con nuestras acciones malas, nosotros mismos le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no es que Dios nos castigue, sino que nosotros mismos nos estamos castigando al no estar en la presencia de Dios. Pero es algo que nosotros siempre, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a su presencia, ¿verdad? Y es tal parte de nosotros si lo hacemos o no. ¿Por qué es necesaria la moral cristiana? Bueno, eso nos tenemos que preguntar para qué estamos en este mundo. ¿Cuál es la razón que nosotros existimos? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Verdad? Bueno, pues estamos en este mundo para que para servir, amar y adorar a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. Todo lo demás debe estar dirigido a servir, amarlo y adorarlo. ¿Cuál es el deseo fundamental de toda persona? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros estamos pensando cuando nos levantamos de la cama por la mañana? ¿Qué es lo que guía nuestra vida? Muy sencillo, el ser feliz. Nosotros todos queremos ser felices. Es más, lo tenemos hasta en la constitución de este país, ¿verdad? Que es un derecho, ¿verdad? Tenemos derecho a la felicidad. Ahora, ¿cómo nosotros buscamos esa felicidad? Es lo que es importante, ¿verdad? Nosotros podemos buscar esa felicidad de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera donde nos ayuda a crecer como seres humanos, como cristianos, ¿verdad? Por eso, pues, eh, estudiamos, trabajamos, formamos una familia, ¿verdad? Nos casamos, tenemos hijos, ¿verdad? Eh, eso es una manera de uno buscar la felicidad, ¿verdad? Otras personas, pues, buscan la felicidad, pues, en el celibato, como son los sacerdotes o como son las personas solteras que han escogido el celibato como su vocación, ¿verdad? O sea que hay diferentes maneras como uno se busca la felicidad. Ahora, muchas veces nosotros buscamos la felicidad en una manera negativa, de una manera donde buscamos la felicidad que a través del dinero, a través del materialismo,
del sexo ilícito, del ocultismo, etc. Nos dice Santo Tomás de Aquino que nosotros buscamos la felicidad de 4 maneras. Construimos 4 ídolos con los cuales sustituimos a Dios. El ídolo del dinero o de las riquezas, que no son malas, pero que si es lo más importante en nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida está alrededor del dinero, pues entonces ahí eso es algo malo. Alrededor de los placeres, ya sea sexo ilícito, ya sea alcoholismo, ya sea drogas, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? El comer no es malo, pero si uno come demasiado y todo lo que piensa en comer, pues eso es el Dios de uno. Lo mismo si todo lo que uno tomar alcohol no es malo, en manera moderada. Ahora, si uno todo lo que piensa es en cuando se va a dar el trago y todo es alrededor del alcohol, pues entonces ese es su Dios, ¿verdad? El tercero nos dice Santo Tomás de Aquino que es la búsqueda de ¿qué? La búsqueda del poder, ¿verdad? El poder que no solamente los políticos, sino cualquiera de nosotros tenemos poder sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa o esposo, sobre nuestros hijos. Si nosotros utilizamos ese poder de una manera mala sobre los que trabajan, que están trabajando con nosotros, pues entonces eso se convierte en nuestro ídolo, ¿verdad? Por lo tanto, eso son cosas que buscamos la felicidad de esa manera, ¿verdad? Y la otra, y el último ídolo es la fama, ¿verdad? Que hay personas que hacen lo indecible para que sobresalir, ¿verdad? Y que ellos sean, todo esté alrededor de ellos, ¿verdad? Es bueno tener una buena reputación, es bueno que las personas hablen bien de nosotros, pero si eso es todo lo que nosotros buscamos en la vida, entonces estamos mal, ¿verdad? Por lo tanto, esas son las maneras negativas y pecaminosas de buscar la felicidad. Como decía Chesterton, que fue uno de los eh, eh, fue un periodista inglés que verdaderamente se convirtió al catolicismo y se convirtió en uno de los defensores de la fe más grande en los años 1800, 1900. Y él decía que todo hombre que entraba a un prostíbulo lo que estaba era buscando a Dios, ¿verdad? Pero buscándolo en el sitio equivocado. Estaba buscando amor, estaba buscando calor humano, comprensión, pero estaba buscando en el sitio equivocado, ¿verdad? Precisamente para salvaguardar la dignidad de todas las personas y para que la felicidad llegue a todos, es necesario que existan una serie de normas de conducta, de leyes y de pautas de comportamiento que regulen las relaciones entre las personas. Por eso es necesario la moral y la ética, ¿verdad? Para los cristianos, el sentido de su vida y su felicidad está en Dios. El cristiano vive como Cristo nos enseña en el Evangelio. Debe de amar a los demás y trabajar por la justicia. ¿Y todo eso para qué? Bueno, evidentemente para construir un mundo mejor y para ir al cielo, ¿verdad? Para ser santos y ver a Dios cara a cara. Esa es la razón por la que el cristiano imita a Cristo, ¿verdad? Y sigue la moral cristiana, la moral que Cristo nos enseñó. Ahora, vamos a discutir algo muy importante que hoy en día se le ha dado un giro diferente a lo que verdaderamente es y que se malinterpreta grandemente, ¿verdad? Que es la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre.
en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Eso nos lo dice el Gaudium et Spes, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1776. O sea que la conciencia, eso es lo más profundo que uno tiene en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra alma, ¿verdad? Y allí se siente a solas con Dios, ¿verdad? Y es la voz de Dios llega a ese recinto, a esa que llamamos conciencia, ¿verdad? Alguien que habló mucho de esto y hasta escribió un libro de todo esto, Santa Teresa de Ávila, en su libro Las Moradas, ¿verdad? Que hay diferentes moradas y uno va pasando una morada hasta que llega a esa morada donde solamente está uno con Dios, con Cristo, con el Señor del castillo, ¿verdad? Y ahí eso es donde verdaderamente nosotros tendemos que llevar, debemos de hacer todo lo posible para llegar a ese recinto secreto, ¿verdad? Juicio, la conciencia es juicio que nos indica la bondad o maldad de las acciones, ya sea antes de actuar, durante el momento que estamos haciendo la acción o después de la acción, ¿verdad? O sea que es ese juicio, la conciencia, ese juicio que nos dice lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ese angelito a un lado y el diablito al otro, ¿verdad? La conciencia no crea las normas morales, sino que las conoce en la ley moral que el hombre tiene impresa en su corazón, ¿verdad? Por lo tanto, la conciencia no es la fuente de la moralidad. La moralidad no sale de nuestra conciencia, sino que nuestra conciencia es la sirvienta de nuestra moralidad. Algo muy importante que uno tiene que entender. La moralidad de nosotros no sale de nuestra conciencia, sino que la conciencia está al servicio de la moral, ¿verdad? Por eso nos dice el catecismo que la conciencia no crea las normas morales, sino que las conoce en la ley moral que tiene el hombre escrito en su corazón, ¿verdad? Que es lo que llamamos la ley natural que Dios ha puesto en nuestros corazones, donde todo el mundo sabe, no importa que sea chino, ruso, americano, hispano, que hay que honrar al padre y a la madre, porque nos dieron el ser, ¿verdad? Que no debemos de matar a una persona inocente, no importa de qué cultura sea, no importa de qué tiempo sea, del siglo V antes de Cristo, el siglo XX después de Cristo. Todo el mundo sabe que es malo matar a una persona inocente. Pues esa es la ley natural que está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Por lo tanto, la conciencia está a servicio de la ley, de la moralidad. Vamos a ver la auténtica concepción sobre la conciencia. Fíjense que la conciencia, como habíamos dicho ya anteriormente, es la conciencia, el núcleo más secreto del sagrario del hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la conciencia no es otra cosa que ciertas actuaciones de nuestra inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? Fíjense, todos nosotros llevamos impreso un conocimiento del bien y del mal, que es esa ley natural que está en nuestros corazones, ¿verdad? La primera exigencia fundamental de la moral cristiana es escuchar la conciencia como capacidad de opción y discernimiento, o sea, como una capacidad que uno puede escoger esto que está bien o esto que está mal. Es una capacidad para uno discernir que esto es lo bueno y esto es lo malo.
Pero esta conciencia la debemos escuchar siempre y cuando actúe guiada por la enseñanza de Jesús. O sea que nosotros tenemos que educar nuestra conciencia. Una conciencia, solamente nosotros podemos escuchar nuestra conciencia si esa conciencia está educada, si esa conciencia sabe lo que Cristo nos ha enseñado, si esa conciencia sabe lo que son los 10 mandamientos, sabe lo que son las bienaventuranzas, sabe lo que Cristo enseñó a sus apóstoles, sabe lo que la iglesia, lo que los apóstoles le enseñaban a sus discípulos y ellos sucesivamente, y lo que enseña la iglesia hoy en día, ¿verdad? Por lo tanto, cuando una conciencia está bien educada, entonces sí uno puede escuchar su conciencia. Pero si una conciencia no está bien educada, entonces lo lleva al error, lo lleva a tomar decisiones erróneas, ¿verdad? La conciencia es el reflejo de Dios en su mundo interior y en su acción exterior, ¿verdad? Eso es lo que la conciencia. Una conciencia bien educada es el reflejo de que Dios está dentro de nosotros. Y como Dios está dentro de nosotros, nuestras acciones van a estar acorde con lo que Dios quiere. Como sabemos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Como nos dice Génesis, el primer capítulo de Génesis. Esta semejanza con Dios significa que el hombre es capaz de ¿qué? De pensar y de amar, que es libre y que también es creador dentro de los límites de su humanidad, ¿verdad? Como creamos obras de arte, como creamos música, así por el estilo, ¿verdad? El poder de elegir entre el bien y el mal es el eje de esa libertad de elección. O sea, que el que nosotros podamos elegir, ¿verdad? Entre el bien y el mal es lo central de la libertad que tenemos, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el libre albedrío, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver que nosotros tenemos esa capacidad de pensar, de amar, y porque somos libres podemos escoger entre el bien y el mal, ¿verdad? Es el riesgo que Dios se ha tomado porque Él quiere que lo amemos. Y solamente el que es libre es el único que puede amar. Dios no quiere robots, ¿verdad? Dios quiere seres humanos que lo amen libremente. Y solamente uno puede amar cuando es libre. Nadie puede amar a otra persona obligado. Eso no es amor, ¿verdad? Nos dice el catecismo que la conciencia es el juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. O sea, que lo que yo voy a hacer es bueno o es malo, ¿verdad? La conciencia es la que me guía, ¿verdad? Y este acto concreto es que lo piensa hacer, que lo está haciendo o que ya lo ha hecho. O sea, que en esos tres niveles, antes, durante y después del acto, la conciencia nos guía, ¿verdad? En todo lo que dice y hace el hombre, está obligado a seguir fielmente lo que su conciencia le dice que es justo y recto. Pero estamos hablando de una conciencia educada. Si no se educa la conciencia, entonces no se puede tomar decisiones de lo que es justo y es recto. Por tanto, es importante educar la conciencia. El elemento más característico de la conciencia es la capacidad de ser bueno y obrar con rectitud, porque para eso está la conciencia, para guiarnos hacia tomar decisiones buenas, ¿verdad? Santo Tomás Moro
que fue el eh, primer ministro del rey Enrique VIII, que fue el que se salió, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y formó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, que hoy en día pues salen los anglicanos, salen los episcopales de esa iglesia, ¿verdad? Todo porque se quería divorciar de su legítima esposa y casarse con la amante, Ana Bolena. Y el Papa no le dio el anulamiento. Y por eso, Enrique VIII, entonces dijo, yo voy a formar mi propia iglesia, donde que el divorcio, donde sí me van a dar el anulamiento. Y hizo que todos sus súbditos firmaran un documento donde ellos estaban de acuerdo a cambiarse a la iglesia de Inglaterra y dejar la iglesia católica. Y su primer ministro, Santo Tomás Moro, que tenía una conciencia muy educada, dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo firmar algo que va en contra de mi conciencia, de lo que yo creo, ¿verdad? De lo que la iglesia me ha enseñado, de lo que yo sé que es correcto. Y por eso, siendo el primer ministro de él, entonces fue decapitado, ¿verdad? Y murió porque siguió su conciencia, que estaba muy bien educada. Y por eso, pues, fue hecho santo de la iglesia, Santo Tomás Moro. Hay una película que se llama Un hombre para todas las estaciones, A Man for All Seasons, muy buena sobre su vida. Pues él nos dice, hasta ahora la gracia santísima me ha dado fuerza para postergarlo todo. Las riquezas, las ganancias, la misma vida, antes de prestar juramento en contra de mi conciencia. ¿Verdad? Eso fue lo que él dijo y por eso pues dio su vida. Por lo tanto, la conciencia cumple de este modo un triple oficio en nuestro interior. La conciencia es testigo de lo que estamos haciendo o hemos hecho, como vemos en la segunda carta a los Corintios y en la carta a los Romanos. En estos pasajes, capítulo 1 de Corintios, segunda carta a los Corintios y en el capítulo 9 de los Romanos. La conciencia es juez, porque ella nos aprueba lo que obramos, que si es bueno, y nos condena si es malo. Eso es lo que llamamos remordimiento, ¿verdad? Ese remordimiento es que hacemos algo que sabemos que está mal hecho. Pues la conciencia es la que es juez de esos actos. Y la conciencia es pedagogo, o otra palabra para maestro, ¿verdad? O maestra. Como decía Orígenes, que uno de los padres de la iglesia, uno de los padres de la iglesia que escribió durante los primeros siglos de Egipto, él dice, descubriéndonos e indicándonos el camino del buen obrar. O sea, que la conciencia es una maestra que nos descubre y nos indica el camino del buen obrar. Por lo tanto, hay que formar y educar nuestra conciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que vivir virtuosamente y buscar la virtud. Solo la virtud puede garantizarnos que nuestra conciencia no quiera justificar nuestro comportamiento defectuoso o nuestros pecados, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos convencemos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo está bien, porque nos conviene, ¿verdad? No. Si vivimos una vida basada en las virtudes, pues eso no va a ocurrir, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que hace un acto moral o inmoral? Hay tres cosas que hacen el acto moral o inmoral. Está primero la intención del acto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué yo estoy haciendo ese acto? Lo segundo es, ¿qué medios yo estoy utilizando para hacer ese acto? Y tercero, las consecuencias de ese acto.
Ejemplo, yo le quiero dar una limosna a una persona pobre. ¿Por qué yo le quiero dar esa limosna? Le quiero dar la limosna porque quiero ayudar a esa persona, quiero que no sufra de hambre, o es una buena razón, ¿verdad? O quiero darle la limosna a la persona para que otras personas me vean y digan, ah, mira qué bueno es él o ella, mira cómo le da, qué generoso es, ¿verdad? Si eso es lo que estoy buscando, entonces la intención de ese acto está mal. Fíjense cómo la intención cambia si un acto va a ser moral o inmoral. Si lo hago de corazón, es moral. Si lo hago por echármela y que la gente me vea haciéndolo, entonces es inmoral. Si ese acto que yo le voy a dar dinero a esa persona, lo hago de buen corazón, y el dinero que yo voy a utilizar, ese dinero yo me lo gané trabajando, pues es un medio bueno. Pero si ese dinero yo lo adquirí robándomelo a una persona, pues entonces es el medio por el que yo lo estoy haciendo un dinero manchado de sangre, ¿verdad? Por lo tanto, no es un buen medio, ¿verdad? Por lo tanto, puedo tener una buena intención, pero si el medio que uso para hacer el acto es malo, pues entonces es inmoral. Todas las tres cosas tienen que estar alineadas bien para que sea un acto moral. Ahora, las consecuencias. Si yo quiero dar una limosna a una organización y lo doy con dinero que me he ganado, pero esa organización, yo sé que va a utilizar ese dinero para ayudar a actos terroristas, pues el resultado de esa buena intención con dinero legal, el resultado es malo. Ahora, si es una organización que ayuda al pobre, al necesitado, pues entonces yo lo doy con una buena intención, con dinero que me gané, a una institución que va a utilizarlo bien y va a ayudar a otras personas, pues ahí ese acto de dar dinero es moralmente bueno. Esas tres cosas tienen que estar alineadas, esas tres cosas tienen que ser positivas, morales, para que todo el acto sea moral. Si no, cualquiera de esas tres cosas falla, es inmoral. Es un acto que está en contra de lo que Dios nos enseña. Y eso nosotros tenemos que, directa o indirectamente, nosotros procesamos eso en nuestra mente. Y si lo hacemos de una manera verdaderamente que uno tenga conciencia de lo que está haciendo, pues uno va a mejorar poco a poco. Por eso cada acto que uno hace o lo acerca a Dios o lo aleja de Dios, ¿verdad? Y esos son los tres pasos para que un acto sea moral o inmoral. La conciencia eh, ilumina, para iluminar nuestra conciencia sobre el bien y sobre la verdad. Eso es eh, una de las concepciones de la conciencia, que iluminar, nosotros tenemos que iluminar para formar y educar nuestra conciencia, tenemos que iluminar nuestra conciencia sobre el bien y sobre la verdad. Y esto se hace mediante la fe, la palabra de Dios y la enseñanza clara de la iglesia, ¿verdad? Que la podemos ver en la Biblia, la podemos ver en el catecismo. La conciencia, vamos a ver los cuatro momentos de la conciencia. Fíjense, el primer momento de la conciencia es que la conciencia desea y conoce el bien. Esto significa que hemos sido creados por Dios con el deseo e inclinación hacia el bien y la verdad, ¿verdad? Es el primer momento de la conciencia. El segundo es el discernimiento de la situación. Analizamos, buscamos información, buscamos consejos, reflexionamos a lo que vamos a hacer. Muchas veces no tenemos la oportunidad porque nuestras decisiones tienen que ser en el momento, pero hay otras veces que tomamos decisiones que tenemos la oportunidad de buscar consejo de un sacerdote, de una persona que sepa más sobre esa situación.
que nos pueda aconsejar bien, que sea una persona que también que tenga una conciencia que esté bien educada, o sea, no a cualquier pelagato, como uno dice, ¿verdad? Y tener tiempo de reflexionar. Por lo tanto, primero es desear y conocer el bien, que es la formación nuestra, para poder después analizar, buscar información y discernir la situación. El tercer momento de la conciencia es pasar el juicio y tomar la decisión correcta. Nos formamos, nos analizamos la situación y después pasamos juicio. Aquí se juzga si una decisión está bajo consideración, que está bajo consideración es correcta o incorrecta para resolver el dilema moral en que estamos. Es el momento de la acción. Y aquí la conciencia es la que ayuda, ¿verdad? Pero tenemos que ver que la conciencia no es un juez infalible, o sea, no es un juez que no se equivoca. Aunque la conciencia esté bien educada, muchas veces nos podemos educar porque no somos perfectos, ¿verdad? La conciencia buena, iluminada por la fe verdadera, nos ayuda grandemente, ¿verdad? Ahora, una conciencia errónea, debido a nuestra ignorancia, nos va a llevar a tomar decisiones erróneas. Y eso lo vemos en estos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. El cuarto momento de la conciencia es la autoevaluación. Cuando miramos hacia atrás a las decisiones y juicios que hemos tomado, lo hacemos con el deseo de evaluar, aprender de nuestras experiencias morales. Por eso se nos recomienda que al final del día uno haga un examen de conciencia. Que uno, antes de acostarse, uno diga, ¿qué yo hice hoy? Oye, me porté bien, hice tal cosa bien. Oye, me siento orgulloso que hizo ese bien. O mira, oye, la verdad que ahí fallé. No fui justo con esa persona, no tomé la decisión correcta. Oye, me dejé salir de mis casillas, ¿verdad? Tuve un momento de ira. Y entonces, cuando uno hace eso, entonces uno aprende y ve lo que hizo malo y puede aprender para o al otro día ir y pedirle perdón a la persona que hizo algo contra esa persona, o para uno saber que la próxima vez que se encuentra ante esa situación no va a reaccionar de esa manera. O sea que nosotros tenemos que autoevaluarnos para poder mejorar, ¿verdad? Y podemos entonces actuar como Cristo actuaba, ¿verdad? Por eso había muchas personas que hace un tiempo atrás se hizo famoso de que, ¿qué haría Jesús, verdad? Si nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Este proceso puede tomar días o años. Hay muchas veces que años después, y pasa, por ejemplo, cuando uno va a retiros espirituales o cuando tiene momentos que verdaderamente uno puede meditar, ¿verdad? Uno se pone a pensar en las cosas que pasaron años atrás y uno se da cuenta, oye, pero qué mal yo me porté. Oye, pero ¿qué yo estaba pensando cuando yo estaba haciendo eso, verdad? Y uno debe hacer eso no para solamente recriminarse y hacerse sentir mal, sino para cómo uno puede mejorar, ¿verdad? Y cómo entonces uno puede arrepentirse y si ya la persona no está, uno no tiene acceso, no es accesible a esa persona porque o se haya muerto, se haya mudado, nunca la haya vuelto a ver, pero por lo menos entonces uno puede confesarse, ¿verdad? Con el sacerdote y decirle, oh, me pasó esto hace años atrás. Y a mí me ha pasado que años atrás, en ciertos momentos de que uno crea conciencia, aprende más, se da cuenta, oye, yo hice eso malo y he tenido que ir a confesarme cosas que hice cuando era un teenager, ¿verdad? Cuando era un joven, ¿verdad? Porque pues no me di cuenta que era malo en ese entonces y nunca me había confesado. Pues entonces, pues ahora que me doy cuenta, ahora sí que tengo que arrepentirme de ello, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la moral cristiana? La ley moral es la obra de la sabiduría divina. Está la ley de Dios, ¿verdad? Y dentro de la ley de Dios está la ley eterna, ¿verdad? Que es la ley donde
está la ley de centrífuga, que gobierna los planetas, está la ley que gobierna la biología de los animales, está la ley de las botánicas, ¿verdad? Que son leyes que no se pueden cambiar, porque si se cambia la ley biológica del hombre, pues uno muere. Si se cambia la ley de cómo los cuerpos celestiales se mueven, pues entonces hay una catástrofe a nivel de galaxia y cosas así por el estilo, ¿verdad? Y está la ley natural, que es la que está escrita dentro del corazón de nosotros, que ya mencionamos y vamos a hablar un poquito más en detalle. Está la ley revelada por Dios, que es la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Y también está la ley eclesiástica, que es la ley, ¿verdad?, que la Iglesia ha instituido para el mejor comportamiento de sus miembros, de nosotros, ¿verdad? Y aparte de la ley de Dios, pues está la ley civil o de los hombres, que debemos de seguir siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Nosotros vemos que hay una luz roja en un auto, nos paramos porque sabemos que esa luz roja está ahí para protegernos de que no tengamos un accidente, ¿verdad? Pero asimismo pueden haber leyes injustas que van en contra de la ley de Dios, como es la ley del aborto, que verdaderamente no podemos ni apoyar ni seguir. Por lo tanto, la ley de los hombres, siempre y cuando no esté en contra de la ley de Dios, estamos llamados a seguirla, ¿verdad? La ley natural. Si quieren leer sobre la ley natural, miren, tienen del párrafo 1954 al 1960 en el Catecismo. Y aquí nos dice que Dios, al crear al hombre, imprimió en su naturaleza racional esta ordenación, esta ley natural, que constituye precisamente esta participación de la ley eterna por parte del hombre, ¿verdad? O sea que nosotros participamos de la ley eterna de Dios a través también de esta ley natural que Dios ha imprimido en nuestra mente y en nuestros corazones. Esta ley natural tiene por raíz la sumisión a Dios. Y Dios, obviamente, es fuente y juez de todo bien, ¿verdad? Esta ley natural está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo. O sea, Dios no solamente nos las escribió en nuestros corazones, en nuestra mente, sino que entonces digo, bueno, para que no se lo olvide y por si hay alguna duda, se las dictó a Moisés, ¿verdad? Primeramente las escribió él mismo con su dedo, pero después cuando Moisés bajó y vio que estaban adorando el carnero de oro, rompió las tablas de la ley y cuando volvió a subir al monte Sinaí, pues entonces ahí Dios se las dictó y él fue el que la escribió, ¿verdad? Sobre roca. ¿Podemos establecer unas normas morales básicas para todos los pueblos y las culturas de la tierra? Pues mire, claro que sí. Respecto a Dios y a las cosas sagradas, todas las culturas, como dije anteriormente, saben que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que no debemos de tomar su santo nombre en vano, que debemos de santificar la fiesta, que debemos respetar a nuestros padres y a nuestras madres, que fueron los que ayudaron a procrearnos, ¿verdad? Tenemos que respetar la vida, no matar al inocente, ¿verdad? Respecto al prójimo, no decir falsos testimonios, no mentir, no tener pensamiento ni deseo impuro, ¿verdad? En nuestra mente. Respeto a los bienes ajenos, no robar. En todas las culturas el robar es malo. No codiciar los bienes ajenos. O sea que esa ley está imprimida en nosotros y está puesta en los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, la ley revelada, que es la ley del Antiguo Testamento, el Decálogo, ¿verdad? Como habíamos dicho, Dios ha puesto esa ley natural por escrito, que son los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los principales valores que Jesús propone en el Evangelio? En la ley del Nuevo Testamento.
Como habíamos visto, la ley eterna está la ley natural, está la ley revelada. Dentro de la ley revelada está la ley del Antiguo Testamento y está la ley del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son los principales valores que Jesús propone en el Evangelio? Bueno, le voy a dar 7 valores, ¿verdad? Esta noche. Y en la próxima clase entonces vamos a hablar sobre la bienaventuranza, que son la cúspide de la moral cristiana. Pues el primer valor es el valor de la conversión, ¿verdad? Que consiste en el arrepentimiento de los pecados y en el cambio de la vida, lo que en griego se llama la metanoia. Es el cambio de uno de la vida de estar haciendo algo que no es correcto a seguir el camino del bien, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesús nos decía, las primeras palabras de él, convertíos y creed en el Evangelio. Son de las primeras palabras, dice, el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Las primeras palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. Jesús no se refiere solo a no cometer actos malos, sino a cambiar las actitudes de vida y la escala de valores, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, en el Antiguo Testamento, pues nos decía ojo por ojo, ¿verdad? Uno lee el Levítico y nos dice claro, claro, si usted mata, el que mate a una persona, tiene que ser que paga con su vida. El que le saque un ojo a uno, le van a sacar el ojo. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y el acto de la persona era lo que se podía dilucidar, lo que se podía ver si estaba cometiendo un pecado o no. Pero Jesús cuando vino y llevó a un nivel más alto esa enseñanza del Antiguo Testamento. Vino a dar la plenitud de la revelación. Vino a que llegábamos a un nivel más alto para poder acercarnos a Dios y a Él, ¿verdad? Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, en Mateo, Jesús nos dice que antiguamente se les decía, no matarás, pero yo le digo que el que tenga algo contra su hermano es reo de muerte, ¿verdad? Y dice, antes se los decía, no cometerás adulterio, pero yo les digo que aquel que mire con deseo la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en su corazón. O sea que Cristo vino a enseñarnos que el pecado empieza en nuestra mente, ¿verdad? Por eso nosotros cuando vamos, decimos el yo me confieso al empezar la misa, ¿verdad? Que decimos yo me confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de qué? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo, que el pecado empieza aquí, en la mente. Si nosotros no dejamos que el pecado, los malos pensamientos, tomen raíz en nuestra mente y en nuestros corazones, pues entonces no va a llegar ese pecado a nuestras bocas, no va a llegar ese pecado a nuestras acciones, ¿verdad? Y no solamente pecamos cuando hacemos algo malo, sino cuando dejamos de hacer algo bueno. Por eso el pecado de omisión. O sea, el uno no hacer algo bueno que debía de hacer, uno ayudar a una persona que se caiga en la calle, si uno tiene la oportunidad de ayudarla, pues si uno la ignora y se va, ahí cometió pecado de caridad, no ayudó a esa persona cuando pudo haberla ayudado, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado es de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿verdad? Y por eso es el primer valor es la conversión, que consiste en arrepentirme de lo que he hecho malo, ¿verdad? Y cambiar mi vida. Por eso todo el sacrificio de la misa empieza con un acto de arrepentimiento, ¿verdad? El segundo concepto que Cristo nos trae es que el amor a Dios y el del prójimo. Con esta frase Jesucristo resumió todos los mandamientos, que hay que amar a Dios
con todo nuestro corazón, con nuestra fuerza, con toda nuestra alma y al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Y en Juan nos dice que os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? De la misma manera que Él nos ha amado al nivel de dar su vida por nosotros, pues de esa misma manera Él espera que nosotros amemos a nuestro prójimo. Es evidente que no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Como nos dice en la primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan nos dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos, ¿verdad? Por lo tanto, el amor a Dios y al prójimo van de la mano. Y eso es una de las enseñanzas de Cristo en el Evangelio, ¿verdad? La tercera es que Jesucristo quiere que ese amor al prójimo se debe concretar en una serie de acciones que él mismo nos enseña en Mateo 25, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, visitar al enfermo y al encarcelado, vestir al desnudo. O sea, que no se nos quede solamente nuestras acciones en buenas intenciones. Como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. O sea que si uno tiene buenas intenciones, pero no las pone en práctica, no hizo nada. Uno tiene que tener las buenas intenciones y llevarlas a cabo, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña Jesús bien claro en este capítulo 25 de Mateo, en el juicio final. La cuarta enseñanza es que Jesús quiere que sus seguidores vayan incluso más lejos. Por eso propone que hay que amar a nuestros enemigos y a los que nos desean mal. Nos dice en Lucas, porque si solo amáis a los que os aman, solo hacéis el bien a los que os corresponden. ¿Qué mérito tenéis? Eso lo sabe hacer todo el mundo. Vosotros, en cambio, amad a vuestro enemigo, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo. Para mí, un ejemplo clásico es cuando el San Juan Pablo II fue y perdonó al individuo que atentó contra su vida y que le disparó, ¿verdad? Y lo hirió y casi muere, ¿verdad? Y entonces cuando se recuperó, pues fue a la cárcel y lo visitó varias veces. Y después que salió de la cárcel se mantuvo en contacto con él. La quinta enseñanza, el perdón y la misericordia. Jesús nos dice claramente que hay que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, que significa siempre. Por tanto, el cristiano debe perdonar siempre y no buscar la venganza. Es más, Jesús quiere que antes de ver los pecados y defectos de otros, uno se mire a uno mismo, ¿verdad? La historia de María Goretti, ¿verdad? Es para mí una historia que ejemplifica esto de una manera bien clara, donde ella era una jovencita de 14 años, 13, 14 años, y un joven intentó violarla y al ella defenderse y no dejar que él hiciera ese daño, él la apuñaló hasta el punto que pues más tarde ese día murió. Pero antes de morir, ella le pidió a sus padres y que lo perdonaran. Claro está, este joven que tenía como 19 años, pues fue a la cárcel por el crimen que cometió. Y cuando este joven ya muchos años después, ya hecho un hombre, salió de la cárcel, antes de salir de la cárcel, él tuvo visiones de que ella lo visitaba a él en la cárcel y le decía que ella lo había perdonado. Cuando salió de la cárcel, la mamá de ella lo buscó y lo ayudó a que se restableciera la sociedad. Y cuando María Goretti fue canonizada, en la misa de canonización de María Goretti estaba la madre
y el asesino de ella sentado uno al lado del otro en esa misa. Eso es algo que, como dice, se le paran los pelos a uno, ¿verdad? Como esta jovencita, de una niña, básicamente, había internalizado y verdaderamente había aprendido de Jesús cómo perdonar hasta aquellos que le hicieron mal. Y ese mismo amor de ella y ese mismo dio fruto a que pues su agresor se arrepintiera, y este señor se convirtió en un franciscano terciario, o sea que se unió años después se unió a los franciscanos como laico. Es un franciscano terciario, o sea que verdaderamente se arrepintió de lo que hizo y enmendó, ¿verdad? Y dio él un ejemplo también de lo que es el arrepentimiento. La sexta enseñanza es: Jesús nos enseña también el valor de la vigilancia. Es decir, pensar que el cristiano en cualquier momento morirá y dejará este mundo, y en ese momento se le preguntará sobre lo que ha hecho en esta vida. Como me decía mi director espiritual cuando yo era joven, decía que la muerte es como una fotografía, que cuando llega una fotografía te coge y tú no tienes momento de cambiar. Una vez te toman la foto, saliste bien, saliste mirando para otro lado, saliste despeinado, los que tienen pelo, ¿verdad? No puedes ya quitar esa foto, ¿verdad? Pues la muerte es así: cuando nos llega el momento, ¿cómo nos va a tomar? ¿Preparados, viviendo en gracia, o sin habernos arrepentido de los pecados mortales que tenemos, ¿verdad? Como decía mi abuela, que nos coja confesados, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos conciencia de que en cualquier momento podemos morir, pues entonces eso nos va a ayudar a llevar una vida en gracia, ¿verdad? Si pecamos, como todos pecamos, en cuanto pequemos, ir a confesarnos, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Y la séptima enseñanza del Nuevo Testamento es en la parábola del buen samaritano, donde Jesucristo nos enseña los valores de la solidaridad, o sea, la igualdad y la dignidad humana. Todas las personas son personas y hay que respetarlas como tales, aun sean de otra raza, de otra lengua, de otra nación, aunque sean homosexuales. Hay que respetarlos, hay que ayudarlos, hay que amarlos, ¿verdad? Toda persona de otra religión también. Por lo tanto, hay que atender los problemas de los demás y no pasar de largo, ¿verdad? Los demás también son personas y con unos derechos y una dignidad que hay que respetar, ¿verdad? Por eso esta parábola del buen samaritano, el levita pasó de largo, el sacerdote pasó de largo, pero el samaritano se paró, ayudó a esta persona que había sido atracada y lo habían dejado por muerto, y lo ayudó a sanar, ¿verdad? O sea, nos da el ejemplo de que toda persona es nuestro semejante. Toda persona que está en necesidad debemos de ayudarla, ¿verdad? Y con esto, pues entonces vamos hasta a concluir esta noche la clase sobre la moral cristiana. La próxima semana, pues entonces acabaremos esta sección de paréntesis sobre la caridad cristiana, sobre la moral cristiana. Así que vamos entonces a terminar con nuestra oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios.